¿Qué pasa, majos? Hace un par de días salí a rodar y estrené cadena. Y llevaba la cadena con la grasa que viene de fábrica. Fijaros cómo volvió mi cadena de sucia. ¡Qué porquería! Y los platos mucho peor todavía. Si eres uno de esos ciclistas de montaña que cada vez que sales tienes que volver a limpiar la cadena, estás cansado, te desanima a salir solo de pensar tener que volver a limpiar la transmisión entera, quédate conmigo y te enseño cómo mantener tu transmisión mucho más limpia con cera de vela. Lo primero de todo es desmontar la cadena y limpiarla muy bien, quitarle cualquier resto de grasa. Así que la abriremos por aquí, por el eslabón. Si no tienes uno, consíguetelo ya. Y la metemos en un recipiente con algo de gasolina. Nos aseguramos de que quede completamente sumergida. Durante una hora. Mientras se va limpiando la cadena, en esta horita, pues aprovechando que tengo gasolina, mojo una brocha y voy limpiando a fondo lo que es la transmisión. La gasolina se comerá cualquier resto de grasa, de aceite que tenga, de suciedad, la dejará limpia e impoluta. Y este detalle es muy importante. Si toda la transmisión no se le quita cualquier resto de grasa o aceite, por pequeño que sea, la cera no se pegará bien. Así que tanto la cadena como piñones, platos, las rueditas del cambio, estas de aquí de la pata tensora que son las grandes olvidadas, todo eso hay que limpiarlo a fondo. Yo suelo emplear gasolina, otros emplean desengrasante, como queráis, pero tenéis que aseguraros de que en ninguna de esas partes por donde va la cadena y la propia cadena quede nada de aceite o grasa. Y mientras vas limpiando tu transmisión, de vez en cuando agita un poco la cadena en la gasolina para que se limpie bien. Comentarte que hay un vídeo muy similar a este en el canal, es el primero de hecho. Pero en este vídeo, aparte de eso, vas a ver algún matiz, alguna diferencia que mejora la fórmula, hace que dure más tiempo. También voy a mostrarte cómo poder lubricarla en frío, sin tener que estar haciendo baños en cera caliente, que son un poquito trabajosos. Y luego voy a hacer algunas salidas, algunos rides, y voy a mostrarte cómo vuelvo después de cada uno de ellos. Yo hoy voy a dejar los datos, y ya que cada uno decida si le conviene o no, al menos hacer la prueba. Así que sigamos. Ha pasado la hora, sacamos la cadena. La volvemos a meter. Y ahora le echamos algún desengrasante. Lo ideal sería tener un buen desengrasante fuerte, pero si no, el jabón de la ropa o de lavavajillas, lavatrastes, debería ser suficiente. Así quitaremos los restos de gasolina y la última mugre que le queda. Vamos a remover. Lo que limpia de verdad es la espuma. Durante unos 10-15 minutos la dejamos así y saliendo le vamos a hacer la prueba del algodón. Vamos a ver cómo ha quedado. Se ve limpia, pero ahora hay que aclararla. Con un poco de agua, y agua totalmente limpia, sin jabón, sin nada. Y ahora hacemos la prueba del algodón. Con un trapo lo más limpio posible, que nunca haya tocado grasa. Estamos... Perfecto, no sale nada, ningún resto. Eso es indicativo de que la cadena está totalmente limpia y sin restos de grasa. Si no, volvería a meterla en gasolina, volvería a lavarla con desengrasante hasta que ya quedará bien. Ahora la voy a dejar secar, la voy a tender al sol un ratito y mientras tanto voy a ir preparando la cera. Es importante que usemos un hornillo eléctrico porque la flama podría hacer que la cera se prenda, se encienda. Entonces lo ponemos a tope. Esto es una redecilla sobre la que se apoyará la cadena para que no se vaya al fondo, que es donde suele quedar la cera sucia.
Y vamos ya echando las velas. Voy a emplear 12 velas en total, de 7,5 pulgadas. Aquí estáis viendo el tamaño, un poco más grande que el palmo de una mano. Entonces la vamos haciendo pedacitos pequeños y las echamos para que se vaya derritiendo. Si podemos quitar el pabilo, este hilito, mejor, si no luego lo sacaremos. Ahora el fuego lo he puesto al tope, a 5, que es lo máximo, pero en cuanto empiecen a derretirse lo bajaré a 1. La idea es que la cera no se queme, si no va perdiendo propiedades. Ahí vemos cómo se está ya derritiendo y solo he echado una cajita de 4. Voy a esperarme que se derrita y le voy añadiendo las otras. Mientras tanto ya lo dejo en el 1, porque si no la cera empieza a humear, se echa a perder. Tiene que deshacerse poquito a poco. Por cierto, si no te has suscrito ya, ¿a qué estás esperando? Tengo muchos más vídeos como estos que te pueden interesar, de mecánica, de excursión en pie, excursión en bici. Suscríbete. Si vamos removiendo, la cera se derretirá antes. Ahí vamos. Ya casi está. Listos. Ya está la cera totalmente derretida. Como podéis ver, tiene un color transparente. Parece prácticamente agua, solo que un poco más densa. Ahora viene cuando hay que echar el aceite. En el anterior vídeo, el primero, veréis que echaba de lo que es parafina, aceite de parafina para lámpara de antorchas, pero tenía que echarle bastante. Y lograba una duración de unos 120 kilómetros por cada baño en cera caliente. Ahora lo que hago es echarle este otro aceite y muchísima menos cantidad. Es un aceite para transmisión estándar, para caja de cambios, de las normales, no las automáticas, que está entre 80 y 90 W. Es un aceite densísimo. Y le echo muy poco, 2 cucharaditas de café. Esa es una. Y la segunda ahora. Fijaros cómo ha cambiado el color. Ahora tiene un color amarillo dorado debido al aceite. Ya está bien mezclado. Está listo el baño para la cadena. Ahora ponemos esta rejilla, que queda a esta altura más o menos, para que esta zona que tiene la cera limpia, que está arriba, ahí es la que se le pegue la cadena. Abajo se le van las impurezas, sobre todo en siguientes encerados calientes que hagamos. Y ahora metemos la cadena. Hay que moverla así para que salga cualquier resto de humedad o jabón que le quede a la cadena. Nos hemos de asegurar que esté totalmente sumergida y dejarla así durante un cuarto de hora. A la cadena le he puesto este alambrito para poder luego sacarla con facilidad y sin quemarme, que hay que tener mucho cuidado con eso. Digamos que cuando dejen de salir burbujitas, que en esta no ha salido porque ha quedado muy limpia y seca, a partir de ahí contamos 15 minutos. Por cierto, si te está gustando este vídeo, dame un like, que eso me ayuda a posicionar el vídeo, que llegue más gente. Venga, pulgares para arriba. Este ya lo podemos apagar y vamos a sacar ya nuestra cadena, que ya está de sobra lubricada. Con cuidadito. Vamos a dejar que escurra un poco. Y con cuidado la sumergemos en el agua. Basta con que esté un momento para que se enfríe. Ya está la cadena lubricada. Vamos a proceder a darle unos retoques. Ahora, antes de que se solidifique la cera con el aceite, en yo utilizo un exprimidor envuelto aquí en papel aluminio. Pongo un poco de la mezcla. La idea es hacer pues una especie de vela, un pedacito que emplearemos luego para lubricar en frío, para evitarnos hacer tantos baños así en caliente. Si lo tratamos de hacer con cerámica, con plástico, incluso dependiendo de qué vidrio, esta cera es tan superfluida que podría escurrirse. Así que mejor utilizar un vasito pequeño de aluminio, acero, metálico. Ahora la cadena lo que tenemos que hacer es desenredarla. Estará un poco dura y tenemos que ir moviéndola así para que vuelva a recuperar su movilidad. Es un poquito tedioso esto, pero lo bueno es que nos puede durar unos 150 kilómetros o más. A mí me ha llegado a durar 180 kilómetros. Con el trapo húmedo de antes, quitamos la cera que escupa, que sobre. Si se hubiera quedado alguno de estos agujeritos con un tapón de cera,
pues con un desarmador pequeño, ahí traspasamos, pero vamos, como la he dejado escurrir bastante, no ha sido así. Se nota el tacto cerosa, tiene la cera donde debe. Vamos a ponerla en la bici y vamos a probar durante unas cuantas salidas a ver cuánto me dura. Me he venido aquí al Rejón a probar la cadena encerada y ayer llovió bastante, con que polvo no va a haber mucho, pero barro y charcos sí que va a haber unos cuantos. De hecho, mirad cómo la llevo ya. Ya me he salpicado un poco los charcos y lo que le queda. Cada charco que vea voy a pasar por encima, ya que como polvo no voy a encontrarme para poner a prueba. Así que allá vamos. Soy más feliz que un marrano en un charco, como dicen en mi tierra. Mirad cómo ha quedado la bici. La cadena pues está manchada con barro, pero como se puede ver no entra, no penetra. La cera impide que la mugre entre dentro. Pero sí, toda la bici está completamente embarrada. Comentar que yo no soy de ensuciarme mucho, huyo del barro normalmente, y ahora he hecho justo lo contrario, charco que veía, charco que pasaba por él. Algunos se me ha quedado mirando como diciendo, ¿a este qué le pasa? ¿Qué mosca le ha picado? Teniendo ahí sitio para pasar y evitar el charco. Pero bueno, todo sea por la ciencia y la experimentación maja, o como dicen en mi tierra, las vaciladas. Ahora voy a limpiar un poco la bici en la fuente, a ver cómo queda, y así regreso a casa un poco más limpio y así no se enoja a mi mujer de que le llene el suelo de tierra. Ya le he dado una lavada, ha quedado muy bien, la cadena la toco casi, se nota que tiene cera, aún debería durar mucho más, así que ahora voy volviendo para casa a ver cómo se siente, a ver si renquea, hace algún ruidillo. En mi experiencia no debería, pero ahí lo compruebo y en casa le doy una limpiadita un poquito con agua y un trapo húmedo y listos. Como se puede apreciar, apenas hay restos de cera en los piñones. Ahí se ve un poquito. Un último repaso a la cadena con el trapo. No hay que hacer fuerza, solamente quitar un poquito la suciedad y ya está. En 5 minutos ha quedado lista y después de una embarrada de las buenas. Está casi como recién salida del baño caliente. Los platos, los piñones han quedado muy limpios y al tacto se sigue notando cerosa. Así que le vamos a seguir dando más kilómetros. Si lo hubiera lubricado con aceite, hubiera tenido prácticamente que desengrasar todo lo que se hubiera quedado ahí, porque estaría mezclado con barro el aceite. Haré una lija abrasiva que iría desgastando la cadena, los platos, los piñones, toda la transmisión. Pero de esta manera, en 5 minutos se quita un poquito de la cera sucia que está por arriba, no por el interior, y lista para rodar de nuevo. Esto no me lo esperaba en esta ruta. A ver si no se me queda clavada la zapatilla, porque hay un cenagal abajo tremendo. Terminando esta tercera ruta, a falta de unos 20 kilómetros para llegar a casa, la cadena se mostró ya totalmente seca y sin lubricación, algo chirriante. Limpiarla en la gasolinera de tierra y arena ayudó bastante, pero igualmente estaba claro que ya había dado todo de sí.
Esto quiere decir que aguantó 3 salidas, en total casi 100 kilómetros, de los cuales 25 fueron por pistas de tierra. Si descuento los últimos 20 kilómetros, donde ya se notaba la cadena sin lubricar, el encerado resistió entonces unos 80 kilómetros. De ellos, 25 tuvieron muchos charcos, lodo y sobre todo la arena y grava del Cañón del Marro, que hizo de abrasivo que arrancaba la poca cera que quedaba a la cadena para ese momento. Para condiciones de humedad, queda demostrado que la cera no es el lubricante más duradero. Sin embargo, resiste bien y mantiene la propiedad que a mí más me interesa, seguir casi limpia. Mirad después de las 3 salidas cómo está la transmisión a un poco que le pases agua, cepillos y trapos, sin usar ningún detergente. Así que tras volver a dar un baño caliente de cera a la cadena, decido volver a salir otras 3 rondas a ver si hay suerte y puedo hacerlo sin nada de barro para poder mostraros lo mejor de la lubricación con cera. Pues resulta que la prueba se ha viciado. Salí a hacerme este recorrido, el que hice un vídeo, por cierto, te lo dejo aquí arriba para que lo cheques, lo que es ir hasta Aldama, el bosque de Aldama, por aquí por la Sierra Nombre de Dios, pero me ha pillado un tormentón de los buenos, me he llenado de barro, he limpiado un poco la cadena en el vado, mirad cómo está, sin que se haya embarrado mucho, pero sí lo suficiente para ya viciar el resultado de esta prueba. Así que mucho me temo, os voy a deber el vídeo donde demuestro cómo se pueden hacer más de 150 kilómetros por terreno seco con la cadena encerada. Más adelante, cuando pase la época de lluvias, porque ahora aquí pues cada día puede caer una tormenta en cualquier momento, pues cuando haya pasado eso, dentro de un par de meses, haré un vídeo completo sobre eso, mostrando y demostrando cómo encerando la cadena por clima seco se pueden hacer unos 150, 180 kilómetros, y por el momento lo que voy a hacer es limpiar un poco la bici y voy a enseñaros cómo lubricarla en frío. Vamos a ver cómo poder lubricarla sin tener que dar un baño en cera caliente. Ya estoy en casa, ahora toca lavar la cadena, más que nada para quitarle todo el polvo, tierra y algo de óxido que le ha salido. Podría utilizar algo de jabón, pero con un poco de agua es suficiente. Frotamos un poco con un cepillo para quitarle los restos de suciedad. Y ahora con el trapo que siempre empleamos. Y tras esta sencilla pero efectiva limpieza, ponemos la cadena sobre un papel encerado. Y con esta piececita, que este molde que hice de un poco de la mezcla de cera con aceite, vamos a encerarla de nuevo. Hay 2 maneras de hacerlo. Primero vamos a hacerlo la manera fácil. Si quieres darle un poquito más de lubricante a tu cadena porque tienes al día siguiente una salida larga, puedes hacer esto. Frotamos la cera por la cadena de manera generosa en los eslabones, que ésta empiece a colorearse. Utilizamos un secador de aire caliente que dé bastante fuerza y donde hemos reencerado, pues derretimos ahora la cera para que entre bien en los bulones, en los pernos, etcétera. Este método lo aprendí de un colega, Colserolo. Colse, venga, cómprate una eléctrica y vente a México, nos echamos unas rodadas. Y este viene bien pues si quieres darle un poquito, añadir un poquito de cera a la que ya tienes. La cadena obviamente ahora está muy seca, ya no tiene prácticamente casi nada de cera después de la embarrada del último día. También puedes aplicar esta técnica de reencerado con la cadena puesta en la bici, tal y como hace en su vídeo el usuario de foro mountain bike Colserolo. Te dejo enlace a su vídeo en la descripción. Si no tienes a la mano un pedazo de la mezcla de cera con aceite, puedes probar con una simple vela y luego aplicarle una fuente de calor. Aquí estoy usando un secador de pelo, pero también puedes hacerlo con una pistola de calor para que sea más rápido. Eso sí, con una pistola de calor yo desmontaría la cadena de la bici porque podrías dañar los neumáticos o pintura de tu máquina. Si estás dudando si utilizar o no utilizar cera para lubricar tu cadena, este sistema se me hace el más sencillo, rápido y económico de aplicar. La otra manera de hacerlo más a fondo, añadirle mucha más cantidad de cera, casi igual que si le diéramos un baño caliente,
es esta. Hemos de aplicar con el secador hasta derretir toda la cera vieja. Veremos que sale porque deja una mancha negra oscura como esta que estáis viendo de mis anteriores veces. Tiene tan poca cera le quedaba que la poca que ha escupido es limpia y por eso no se aprecia, pero está aquí, es la que le acabo de aplicar. Pero bueno, aprovechando que la cadena está caliente, es cuando le aplicamos la cera. Al estar la cadena caliente, prácticamente se derrite según la aplicamos. Y para que termine de entrar en todas las piezas interiores de la cadena, en los pernos, en los bulones, que es lo que interesa que esté bien lubricado, pues ahora calentamos otro poco más. A ver si un poquito de cera sucia que ha salido. Como os digo, tiene ya muy poca porque después de la embarrada de ayer, la tormenta que me pilló allá en Aldama, ya poco le quedaba. Pero así también se queda encerada. Si no queréis complicaros la vida con derretir velas, mezclarla con aceite, sumergir la cadena, esto pues es un poquito más rápido, pero como digo es mejor para añadir un poquito de cera a la que ya tenías. Así, por ejemplo, si te dura aproximadamente 150-180 kilómetros, pues a los 100 kilómetros volver a reencerar un poco. Y así puedes prolongar así la vida útil pues mucho tiempo. Puedes hacer 5 aplicaciones con esto o con una vela simple sin mezclar con aceite y luego cada 4 o 5 ya hacer un baño de cera completo. Y nada más, me hubiera gustado enseñaros eso por caminos secos como dura muchísimo más. Como habéis visto, para barro, para lodo no es la mejor opción esta, aunque desde luego la cadena se mantiene mucho más limpia. Con un poco de agua la limpias y puedes volver a encerar. Dejo pendiente eso para otro vídeo. Cuando acabe la época de lluvias aquí donde vivo y empiece la época seca, haré un vídeo donde muestre ahí cómo me dura más de 150 kilómetros con esta técnica. Para no perderte ese vídeo, suscríbete, colega, suscríbete. Ya somos más de 1100, 1140 y pico suscriptores. Venga, ayudadme a que crezca el canal y os enseñaré pues todas las vaciladas, como dicen en mi tierra, estas que hago para la bici. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbete, dale like, compártelo y hasta la próxima, majos.